me acompañan a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ahí en sus Biblias, Gálatas capítulo 5, y leeremos del versículo 7 al versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al versículo 15. Si está ahí, diga una muestra que está ahí, por favor. Amén. Ahí estoy. ¿Ya llegué? Amén. Amén. Gálatas 5, 7 al 15. Tomemos lectura entonces. Leeremos del capítulo, versículo 7 al 15. Yo leeré el primero, el 7, y ustedes el 8. Y así nos vamos alternando y llegar al 15. Leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 12. Ojalá se mutasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, pedimos la bendición sobre este tiempo ahora de la predicación. Hemos gozado de los cantos, en el tiempo de compañerismo, de compartir nuestras peticiones de oración, Señor, y ahora queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Entiendo, Señor, que seré la voz, Señor, para poder predicar en esta noche, y te ruego que Dios, como un instrumento solamente, tu Espíritu Santo tome el control absoluto, y que tu gracia infinita sea presente en este lugar, Señor. Obra en nuestros corazones, ayúdanos a aprender, a crecer, a acercarnos más a ti, Señor. Y a través de tu palabra y de tu Espíritu, danos a cada uno de nosotros, Señor, lo que necesitamos hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, muy amables. Gracias. Déjenme explicar un poquito lo que está pasando. No quiero sacar fuera de contexto este pasaje, pero quiero hablar acerca del tema. El título de la predicación es ¿qué te va a estorbar? ¿Qué te va a estorbar? Dice la palabra de Dios, versículo 7: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora bien, el contexto a quien el apóstol Pablo aquí les está hablando es a los hermanos en la iglesia en Gálatas. Recuerde que el Gálatas era una carta escrita a la iglesia de Gálatas. Eso era escrita, hermanos, en Cristo. Pero acuérdense también del tiempo. Acuérdense que el Antiguo Testamento habla mucho de la ley, amén, la ley de Moisés, las leyes, etc. Entonces el judío tuvo un choque cultural cuando viene Cristo. Por eso muchos judíos o muchos de la nacionalidad de Israel no han aceptado a Cristo como el Mesías, porque no encaja con lo que ellos tenían en mente, amén. Ellos esperaban a un Salvador, pero a un rey, a una persona que los libertara del imperio romano, de la esclavitud, y de una vez por todas los llevara a ese estatus de gloria que una vez tuvieron con este rey David, con el rey Salomón. Porque acuérdense, hermanos, desde el exilio de Babilonia hasta el tiempo de Cristo, en realidad la nación de Israel no había gozado de ser una nación libre y soberana. Es decir, Babilonia se los lleva exiliados como esclavos a Babilonia. De Israel a Babilonia es el exilio. Entonces ahí están por 70 años, pero aparte vienen los medos, los persas, y después los romanos. Entonces la nación de Israel había sido esclava por años tras año, tras año, tras año, tras año. Entonces ellos decían: el Mesías nos va a libertar, nos va a dar libertad,
y vamos a ser una nación como solíamos ser cuando Salomón era rey, cuando David era rey. Independientes, soberanos, sin esclavitud. Vamos a regresar a esa gloria de antes. Esa era la mentalidad de ellos. Y de repente desaparece Cristo, hijo del carpintero, hijo de María, la que tenía fama de haber fornicado, de la tribu de Belén, la más pequeña. Por eso el judío dijo: no, ¿qué en el mundo está pasando? Él no puede ser el Mesías. Y lo rechaza. Pero entonces Cristo crucificado resucita, y lo que hoy conocemos como cristianismo despega, por decirlo de esa manera. Entonces en la palabra de Dios encontramos que los apóstoles están todavía lidiando un poco con personas que decían: bueno, reconocemos a Cristo como el Mesías, es decir, hemos aceptado el hecho de que Él es nuestro Salvador, y ahora ya estamos en la iglesia, pero decían ellos, pero todavía creemos que la gente cristiana, los gentiles, los que no eran de la nacionalidad de Israel, tenían que vivir bajo los rudimientos todavía, o las prácticas de los cuales los judíos vivían. Es decir, ellos esperaban que la gente que era salva y venía al cristianismo decían: bueno, qué bendición, ya eres parte de la iglesia, pero ahora tienes que obedecer la ley de Moisés. Es decir, no puedes comer este tipo de carne, no puedes hacer esto, tienes que circuncidarte, tienes que hacer estos mandamientos. Y empezaron a poner énfasis en la ley. ¿Sí está con eso? Todavía voy a llegar a un punto ahorita. Me tartamudeé mucho, ¿verdad? Voy a llegar a un punto ahorita, hermanos. Ellos estaban exaltando la ley, aunque habían reconocido a Cristo como Salvador, pero estaban oprimiendo a los cristianos. Es como cuando la historia que les he contado anteriormente, una hermana en Cristo allá en el área de Mexicali, que un día pasamos por ella, mi tío iba manejando, pasamos por la hermana, ella se subió a la ven de la iglesia y se subió muy contenta, muy gozosa, y nos dijo: hermanos, ya por poquito convenzo a mi patrona de ser salva, de ser cristiana, dijo ella. Ella, hermana, trabajaba en una casa limpiando y cuidando a los niños. Y se sube la hermana y dice: estuve hablando con mi patrona, dice, y por poquito la convenzo de ser cristiana. Y nos dijo esto: le estuve contando de Cristo y de la salvación, y estuvo muy atenta, dice ella, y le interesó mucho. Pero después le empecé a decir que, bueno, que cuando ella ya se hiciera cristiana, que ya no podía ir a las fiestas, ya no podía tomar, tenía que ponerse falda, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquí. Y le empezó a dar todo lo que supuestamente una persona cristiana debe de hacer. Y dijo, y cuando le empecé a decir todo eso, como que se desanimó, dijo la hermana. Obviamente se desanimó, amén. Esta persona ni siquiera había nacido de nuevo, es decir, estaba muerta espiritualmente. Y la hermana ya, es como si yo agarro a Milán, ¿verdad? Milán ya tiene dientes, hermano. Milán tiene los dientitos abajo y tiene como 4 acá arriba, ¿verdad? Y ya está agarrando y está comiendo, pero no puedo llegar con Milán y decirle: órale, ahí te doy un ribón steak, ¿verdad? Un filet mignon, córrele, cómetelo, ¿verdad? No, se va a ahogar, no puede masticarlo todavía. Eso no puedo darle un bistec o un steak a un bebé. Y así pasa a veces con nosotros, amén. Cuando hablamos con nuestra familia de Cristo, les presentamos los rudimientos de la ley, es decir, todas las supuestas reglas, y la gente dice: no, yo no quiero nada que ver con Cristo. Y no entendemos que es gente que no capta todavía. Hermanos, el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Aquí en ninguna de las personas de la iglesia le hemos dicho: si tú no vienes vestido de tal manera, ya no puedes venir a la iglesia. No, obviamente tenemos ciertas áreas de la iglesia donde entendemos y decimos: ¿sabes qué? Si quieres participar de esto, bueno, esto es lo que esperamos de ti. Pero para venir a la iglesia no vamos a decirte: después de 6 meses ya no tienes que hacer esto, tienes que... No hay, ¿sí me está siguiendo? El Señor va dando el crecimiento, hermanos. Pero la gente que no es salva no entiende eso. Ellos piensan que literalmente aquí hay una obligación donde si no lo haces te castigo. No sé qué pensarán que haremos, ¿no? Para obligarlos a hacerlo. Pero no es así. Cristo, el Espíritu Santo, da el crecimiento, da la madurez y vamos avanzando en los caminos del Señor. Pero entonces en este pasaje había gente oprimiendo a los nuevos convertidos, gentiles que no eran de la nación de Israel. Capítulo 5, mire versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado
a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Es decir, esta gente estaba oprimiendo. Venía la gente a la iglesia y decía, qué bendición que ya reconociste a Cristo como el Mesías, eres salvo, pero ahora te tienes que circuncidar. Porque la ley decía que se tenían que hacer. Y oprimían, y la gente empezó a vivir por reglas y por leyes. Y no, tenemos que tener cuidado de algo. Otra vez, nuestro movimiento, amén, nuestro círculo a veces nos empuja mucho a un espíritu de fariseos. Y es lo que quiero que usted y yo tengamos cuidado con esto. Claro que hay reglas y tiene que haber límites, ¿sí está siguiendo? Y hay convicciones porque vienen de la palabra de Dios. Pero nunca tengamos un espíritu de fariseos, amén, donde si alguien no está de acuerdo a lo que pensamos que debe de estar, lo miro para abajo, lo trato como menos. No, hermanos, todos tenemos que entender que el crecimiento lo da ¿quién? El Señor, amén. Y tenemos que ser pacientes unos con otros, amarnos unos a otros, pero Dios da el crecimiento. Y no, lo que hacemos, las obras no nos justifican, Cristo nos justifica. Pero aquí voy al mensaje. Esta gente que estaba oprimiendo a los nuevos creyentes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, estaban menospreciando la gracia de Cristo y estaban exaltando las obras de la ley. ¿Sí me está siguiendo? Y por causa de eso, muchos hermanos en Cristo se desviaron del propósito principal de la gracia y empezaron a regresar a los rudimientos del judaísmo. ¿Sí me está siguiendo? Es decir, empezaron a confiar en decir, bueno, yo soy buena persona porque guardo la ley. Yo soy bueno porque cumplo con los mandatos de Moisés. Y empezaron a menospreciar la gracia por esos rudimientos. Por eso dice Pablo, ya sois libres en Cristo de todo eso. Ya Cristo te justificó de eso. Y muchos cristianos se desenfocaron. Y ahí viene la expresión que Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y tomando ese principio, vamos a recordarnos la gran realidad. Este asunto del cristianismo no es de un año, no es de meses. Este asunto son décadas. Este asunto es una vida. El apóstol Pablo, en otra parte de la escritura dijo, ¿sabes qué? Yo no pretendo haber alcanzado mi potencial, o haber alcanzado lo que debo de haber hecho en esta vida. Al contrario, dijo Pablo, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Es decir, Pablo entendía que este asunto de ser hijo de Dios, cristiano, no termina después de un año, no termina después de 2 años, no, es un asunto de toda una vida, amén. Es decir, que el cristianismo acaba el día que nosotros, déjenme apagar eso que me está diciendo más de lo que no voy a tener que agarrar. El cristianismo, hermanos, acaba el día que nosotros estamos cara a cara con Cristo, y ese día será cuando podamos decir, he terminado la carrera, amén. Pero seamos honestos. Esta vida es cruel, esta vida nos trae muchas cosas que nos pueden desanimar, ¿verdad que sí? Hay mucho, hermanos. Por eso se ve alrededor. Qué bendición el grupo que tenemos, pero hace unos años atrás o más atrás, pudiéramos decir, me acuerdo cuando la hermana fulana venía. Me acuerdo cuando el hermano fulano venía. ¿Qué pasó? Déjeme, le digo esto, hace tiempo atrás en el colegio, me acuerdo que un compañero, no voy a decir nombres para no sé, que por ahí se lleva que el internet es muy, luego le llegan a las manos los cassettes o los videos a quien no, ¿verdad? Pero había un compañero, y es amigo mío, que se comprometió, le dio el anillo de compromiso a su novia en aquel entonces, y se arrodilló y le cantó, le cantó una canción y se arrodilló y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y la muchacha dijo, sí. Y le dijo, te voy a amar hasta el día que me muera. Le dijo, le dio el anillo de compromiso, amén. Bueno, pasaron un tiempito y pues no, ya no se hizo la cosa, ¿verdad?
terminaron, rompieron el compromiso. Entonces una hermana, iba por ahí este joven, ¿verdad? En aquel entonces joven, caminando en la iglesia, y una hermana de la iglesia, porque no falta quien, ¿verdad? Le dijo, hermano, sí, hermano, ¿qué pasó? Que ella se murió. Y le dijo, pues no, ¿por qué? Es que como ya no anda con fulanita. Y como usted dijo que le iba a amar hasta que se muriera, pensé que ya se había muerto. Y estaba siendo sarcástica la hermana, ¿no? Pero, queridos hermanos, tomando esa expresión, la pregunta es, ¿qué pasó con todos aquellos hermanos en Cristo que eran salvos y en su tiempo estaban sirviendo al Señor, buscando al Señor, sentados donde usted está sentado, y no están el día de hoy en la iglesia, y no están en los caminos de Dios? La pregunta es, ¿que ellas se murieron? No. Simplemente algo pasó en sus vidas que les estorbó. Algo pasó, porque corrían bien, iban bien por el buen camino, iban sirviendo al Señor con el enfoque correcto, muchos de ellos leyendo su Biblia, ganando almas, pero de repente algo pasó que les estorbó. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Y debe recordarnos, queridos hermanos, que una vez más, este asunto de ser hijo de Dios no acaba hasta, el contrato dice que soy hijo de Dios mientras todo me salga bien. Soy hijo de Dios mientras el pastor cuente buenos chistes. Soy hijo de Dios mientras los hermanos no me ofendan. Soy hijo de Dios mientras en la iglesia no pase ningún incidente. Soy hijo de Dios mientras... No. Vamos, somos hijos de Dios. De hecho, no es el tema hoy, pero el apóstol mismo nos escribe en la Biblia, hermanos, que no te agarre por sorpresa, que no te sorprenda cuando venga el fuego de la tribulación. ¿Está conmigo? Entonces, sin embargo, hay gente que se sorprende cuando las cosas no salen bien. Y algo les estorba. Y dejan los caminos de Dios. Y dejan las cosas de Dios. Y se apartan y renuncian. Y queridos hermanos, recuerden algo una vez más. Tenemos esta carne que es traicionera, este corazón que es sentimental y si lo dejamos, amados, nuestros sentimientos dictar nuestra conducta, híjole, estamos perdidos. Porque este corazón, queridos hermanos, es un va y viene, es una montaña rusa de emociones. Y si de repente asumimos, es que el hermano me vio mal, de seguro me le caigo mal, de seguro esto, y no sabemos lo que hay detrás de esa historia, no sabemos si tuvo un mal día de hermano, y a lo mejor anda con cosas en la cabeza, pero asumimos porque nuestra carne así es. ¿Qué nos va a estorbar, hermanos? ¿Qué le va a estorbar a usted? ¿O qué es aquello que el diablo y su carne va a tratar de lograr, de desviarlo y de apartarlo de la carrera que tenemos en Cristo? Juan 10:10, por favor, en sus Biblias, rápidamente. Juan capítulo 10, versículo 10. Como un recordatorio, leamos aquí lo que dice la palabra de Dios, describiendo al enemigo. Versículo 10 dice de Juan 10, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo sé que lo hemos visto antes, pero quiero que usted recuerde eso. El propósito de Satanás, del diablo, porque hay un diablo, el propósito de él es hurtar, matar y destruir. Ese es su objetivo, hermanos. ¿Amén? Él quiere destruirlo a usted, su vida. Y entendiendo eso, tenemos que recordar que, como decíamos en el canto primero que cantamos, una vida que no está siendo vivida para Dios es una vida desperdiciada. Y es una vida donde no encontraremos felicidad. O sea, es una realidad, no, discúlpeme, y usted dirá, pastor, eso es lo que usted piensa. No, es una realidad y tenemos las pruebas. Vamos, vea, y se los he dicho muchas veces, vea, no las ande viendo porque un montón de basura ahí, pero la revista, la farándula, las noticias, vamos, es un desastre la gente que trabaja toda su vida para conseguir dinero, fama y riquezas, y ahí andan y lo obtienen. Porque el diablo lo tiene y lo puede ofrecer a quien él quiere. No se lo ofreció a Cristo. Le ofreció toda la gloria de los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y mucha gente por eso obtiene, porque están literalmente adorando a Satanás y no lo entienden, no lo ven literalmente, pero lo están haciendo a través de sus actos.
Pero queridos hermanos, el diablo, su propósito es destruirnos. Y ojalá que lo entendamos muy bien. Y mientras usted y yo estamos sentados en esta iglesia escuchando la predicación, él está maquinando. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo hago que se desanime? ¿Cómo lo aparto de escuchar la palabra? ¿Cómo lo aparto de esta iglesia? ¿Cómo lo aparto de lo que Dios tiene para ellos? Queridos hermanos, yo les conté la historia de este hermano Andy Walker. Un señor ya viejito que falleció la semana antepasada. Casi 90 años de edad. Larga vida. Sus hijos en la iglesia, sus nietos en la iglesia, sus bisnietos en la iglesia. Algunos de sus hijos van a ser misioneros. Algunas de sus nietas se casaron con otro muchacho que va a ser misionero. Una familia bendecida porque hubo dos padres que se arraigaron en las cosas de Dios. Entendieron que era hasta que la muerte llegara. Y hermanos, así fue. Literalmente murieron en la iglesia. Pero ¿cómo se logra eso, hermanos? No es nada más porque sí. Porque así igual que usted, ellos también por toda una vida tuvieron que lidiar con esta carne, tuvieron que lidiar con los ataques de Satanás. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que termina su carrera en los caminos de Dios y una persona que simplemente es una ilustración de alguien que solía venir antes? Déjeme decir esto antes de seguir. A diferencia de cómo es a veces la mentalidad o como a veces el diablo nos hace pensar, yo preferiría tener 0 ejemplos de gente que un día estaba y que hoy ya no está en las cosas de Dios. Entiendo que hay gente que estaba un día, la hermana Laura no está aquí, pero hace años atrás su hermana, la hermana Natividad, y su esposo, el hermano Antonio, venían a la iglesia. Ya no están aquí, porque se movieron de ciudad, pero están en una iglesia. Y cada que yo veo al hermano me da gozo saber que el hermano está en la iglesia y están ahí fielmente. Y qué bendición, es una buena iglesia. Y por motivo de que se movieron de ciudad, o sea, tuvieron que mover a otra iglesia. Pero no siguen adelante en la carrera. No me refiero a eso, hermano. Me refiero cuando totalmente nos salimos de las cosas de Dios. Porque así pasa a veces. ¿Qué nos va a estorbar? ¿Qué va a hacer el diablo, hermanos, para lograr su objetivo? Una vez que Satanás lo logre sacar a usted y a mí de estar expuestos a la palabra de Dios, de estar expuestos a la predicación de la palabra de Dios, vamos, ya caímos. Y es una espiral que simplemente nos conduce más y más y más hacia una mente reprobada. Por eso hay gente que antes decía, yo no sé cómo yo estaba en la iglesia, no puedo creer que yo creía toda esa basura, y de repente lo dice, ¿y qué crees ahora? Y te empiezan a decir exactamente lo que el mundo cree, es lo mismo que creen. Y dices, ¿cómo puede alguien que antes amaba a Dios, temía a Dios, ahora blasfemar a Dios? ¿Cómo es posible? No empieza así. Pero el diablo lentamente va logrando eso. Una vez que te apartas de la presencia de Dios, el diablo te puede llevar hasta donde él quiera. ¿Y su motivo cuál es? Destruir. ¿Qué te va a estorbar a ti? Dios tiene un propósito y el diablo tiene la intención de sacarte de ese propósito. Tenemos que recordar, hermanos, que estamos de paso. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Tratando de apurarme, tomamos un tiempo en oración, así que quiero apurarme para no salir tan tarde, pero no tan a la prisa que frenemos lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Hebreos 11 dice así la palabra de Dios, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tenemos que recordar esto, hermanos. Este mundo es temporal. ¿Está conmigo? Yo creo que es una de las principales cosas que Satanás nos hace olvidar. Nos hace olvidar que este asunto es temporal, que este mundo se acaba.
Yo venía viendo a mis hijos, me traje 2 de ellos y los venía viendo y venía recordando un poco a mi infancia y venía pensando, dije, no sé si a usted le pasa esto, pero analizando mi vida, digo, es como que cuando uno es niño, como que la vida va más lenta, ¿no? Como que pasa más en cámara lenta. No sé si a usted le pasó eso, pero yo me acuerdo cuando era niño, me digo, vean, yo sentía que los días pasaban lentos, los años pasaban lentos, y era como que, ya voy a cumplir 10 años. Yo creo que esa es la primera de los niños, ¿no? Que ya van a dejar de estar en los single digits, ¿verdad? Y van a llegar a los 10 años, y llegas a los 10 y ya a los 18, pero va lenta la cosa. Y ahora que soy papá y tengo mis hijos y mi familia, es como que, la vida agarró una velocidad y los años pasan rápido. Y pareciera que ayer nacieron mis hijos y ya tiene mi hija 9 años. Yo le dije a mi esposa el otro día, ya estamos a la mitad. Entonces, estamos a los 9 años. Nos quedan 9 años más para que cumpla 18 esta niña. Entonces, estamos a la mitad. Qué increíble, ¿cómo llegamos aquí? Agarró caminos. Esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera. Y tenemos que recordar, si hemos de prevenir que algo nos estorbe de concluir la carrera en Cristo, es recordar esto, que vamos de paso nada más. Dice la palabra de Dios aquí, dice que estas personas de las cuales Hebreos capítulo 11 hablan, dice, muchos de ellos murieron, todos ellos, dice, y ellos estaban siguiendo adelante. ¿Por qué? Si no dice por qué, porque confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, es decir, al final del capítulo, versículo 13, es decir, ellos entendieron, este asunto es temporal, esto no es para siempre, vamos de paso, somos peregrinos nada más. Y queridos hermanos, ¿saben lo que pasa hoy en día con los cristianos? We get too caught up, nos envolvemos tanto en las cosas de este mundo. Las iglesias hoy en día no hay diferencia. Si usted ve un cristiano y un mundano, una persona del mundo, cuando hablamos mundano, hablamos de una persona que no profesa ser hijo de Dios. Cuando usted ve un cristiano y un mundano, no hay diferencia hoy en día. En las iglesias modernas, hermanos, se han dedicado y esmerado a que la iglesia luzca totalmente como el mundo. La música es la misma. Si tú le quitaras las palabras Dios a las canciones que tocan, ¿sí o no? La confundes con una de cualquier artista del mundo. El mismo beat, el mismo ritmo, la misma tonada, las personas, los performers vestidos de la misma manera, el mismo corte de pelo. O sea, no hay ninguna diferencia en lo que se relata a lo de Dios y a lo del mundo. Y la iglesia dice, es que queremos que el mundo se sienta confortable en nuestras iglesias. Hermanos, y no se trata de eso. Se trata de nosotros como hijos de Dios ser la luz, ser la diferencia. O sea, nosotros impactar el mundo, no el mundo a nosotros. Pero la cosa está al revés hoy. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy en día se le ha olvidado la visión celestial de que estamos de paso nada más. Y toda mi vida es un peregrinaje hasta que yo llegue a mi patria celestial. El otro día, le voy a confesar un pecado. El otro día en la escuela de mis hijos, ya es la última semana de su escuela, y hacen algo que le llaman la semana del Espíritu, Spirit Week. Entonces cada día hacen algo diferente, que el lunes creo que era mismatch, ¿no? Vístanse mismatch, como cosas que no combinen. El martes les dijeron, tráiganse sus slippers, ¿verdad? Sus pantuflas o chanclitas y vénganse a la escuela así. Y el miércoles, que era día internacional, vístanse de algún país del mundo, etc. Y mi hijo fue vestido como charro. Teníamos ahí la camisa y todo, y se llevó su sombrero de mariachi, y su camisa y todo. Y yo lo vi, y íbamos a la escuela, ¿verdad? Y había un video donde mostraban lugares de México, ¿verdad? Y estaba ahí los lugares, diferentes lugares de México, y salía Sonora, y salían diferentes estados, Chihuahua, Coahuila, el México, el DF. Y veníamos ahí. Y yo estaba viendo y dije, me puse emocional, porque yo amo mi patria, México. Y dije, qué bonito es México. Les empecé a platicar a mis hijos, les dije, ¿saben qué? México es un país muy bonito. Tiene mucha cultura, tiene mucha riqueza. Y obviamente también les quise dar una enseñanza. Le dije, la única diferencia entre Estados Unidos y México no es lo que aquí hay. Le dije, sinceramente,
los bienes geológicos o los minerales aquí no se compara a lo que hay en México. México pudiera ser una potencia mundial. Dije, la única diferencia es esta. Dije, Dios. Porque este país ha puesto a Dios, al menos en sus principios, ha puesto a Dios primero. Y Dios ha bendecido este país. Aunque México tiene más potencial, sinceramente, y usted conoce un poco de geografía, México tiene mucho más potencial para tener una mejor economía, una mejor infraestructura que este país. ¿Cuál es la diferencia? Dios. Un país, una nación que puso a Dios primero. Dios la ha bendecido. Y esa bendición atrae a otras personas a venir a esta nación. Entonces empezamos a hablar, pero me dio una nostalgia un poquito de México, ¿ven? Pero vamos, pensando en eso, tenemos que recordar algo. Si usted es hijo de Dios, tenemos una patria que nos espera. Este mundo no es nuestro hogar. Este lugar, este mundo que disfrutamos y qué bonito es, pero este mundo es temporal. Y tenemos que recordar, hermanos, que este asunto de ser cristiano no es nada más momentáneo. Un año. Y pastor, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Es que me ofendió un hermano me ofendió. ¿Y usted por qué no va a la iglesia? Es que puros hipócritas en la iglesia. ¿Y usted qué pasó? ¿Por qué no va a la iglesia? Y vamos a escuchar bien esto. El diablo no le importa cómo, con tal de sacarlo de las cosas de Dios. Leíamos en Gálatas que gente que fue salva, pero que era de un trasfondo de judaísmo, de las leyes, empezó a decir a la gente, tienes que obedecer la ley. Ahora bien, escuchen lo que voy a decir. En toda la Biblia es palabra de Dios. Es decir, la ley que leemos en el Antiguo Testamento, ¿es buena o es mala? Es buena. No mentirás, sigue siendo bueno no mentir. No robarás, sigue siendo bueno no robar. Amén. No codices, sigue siendo bueno. La ley es buena. Amén. Sí, hay que vivir bajo la ley en el sentido de que lo que nos fue dado bajo la ley, oye, es bueno no robar, es bueno no mentir. Eso no es algo malo. Pero eso, escúchenlo, porque eso es muy importante. Eso que es bueno, usado maliciosamente, nos puede desviar del plan perfecto de Dios. Déjalo, lo pongo para que lo entiendan. ¿Tener trabajo es bueno o es malo? Es bueno. Trabajar es bueno. De hecho, Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Dios bendice al trabajo, Dios bendice al trabajador. Amén. Yo hablaba ahorita con Edwin al final, le decía, Edwin, te veo un domingo, y estábamos hablando, le dije, ¿sabes qué? Tú ahí en tu trabajo te han de querer ahí, porque estoy seguro, por lo que yo veo en este joven, que eres un buen trabajador. Y como eres un buen trabajador, claro que tus jefes te van a querer todos los días ahí trabajando. Pero le dije esto, pero una de las ventajas de ser un buen trabajador es que puedes ponerte los moños, ¿verdad? No le dije los moños, pero le digo, tú puedes decir a tu jefe, si no me quieres perder, dame el domingo libre porque tengo que ir a la iglesia. Porque eres un buen trabajador, te lo van a dar. Porque ningún jefe, especialmente hoy en día, hermanos, donde es difícil encontrar buenos trabajadores, cualquier buen jefe con la mente correcta va a querer mantener a aquellos que son buenos trabajadores. ¿Sí me está siguiendo? Pero queridos hermanos, tenemos entonces que entender esto. El trabajo no es malo, amén. No es malo el trabajo, es bueno. Pero el diablo puede usar un trabajo para desviarte. ¿Sí me está siguiendo? Es decir, algo que no es malo puede ser usado con un mal motivo de parte de Satanás para desviarnos de la carrera cristiana. ¿Sí me está siguiendo? Entonces viene una buena oferta, viene un buen trabajo, y ¿sabes qué? Es que este es el trabajo de tus sueños. Y mucha gente no está en las iglesias el día de hoy porque tienen un buen trabajo con un buen salario, pero han dejado al Dios que les podía dar mucho más. ¿Sí me está siguiendo? Mucha gente ha dejado las cosas de Dios por un hijo. Yo conozco gente así. Venían a la iglesia, eran fieles, matrimonios que se casaron, pasaron años, no tenían hijos. De repente Dios les concede tener hijos. Y de repente no podemos ir, es que el niño. Y crece el niño.
Y que bueno, pero ya creció el niño, ahora es que, no, es que ahora como lo metimos al Little League, lo metimos al soccer, lo metimos a fútbol, y son los domingos los partidos, pastor. Ahora, ¿el deporte es malo? Claro que no es malo, a mí me gusta el deporte, y qué bueno, el deporte es bueno, nos ayuda físicamente, amén. Pero el deporte puede ser usado para desviarnos. Por eso la pregunta del día de hoy es, ¿qué te va a estorbar? O sea, el diablo no le importa qué, él simplemente quiere sacarte de los caminos de Dios. Pero acuérdense lo que leímos al principio. ¿Cuál era su propósito? No nomás sacarte, destruirte. ¿Sí me está siguiendo? Él quiere destruirte. Tenemos que recordar que somos peregrinos. Tenemos que recordar que todo lo que tenemos. Vaya conmigo a Primera de Crónicas y con esto termino. Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento. Antes de Salmos, antes de Proverbios. Si quiere ir a Salmos y parta hacia su, digamos, izquierda, como decía al principio. Primera de Crónicas, capítulo 29. Dice la palabra de Dios así, versículo 14, el rey David aquí hablando. Me encanta este versículo. Bueno, versículo 12, para empezar, versículo 12 dice... El rey David hablándole a Dios, orando, haciendo una oración, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios, hermano. Y le digo eso porque el diablo va a usar cosas buenas a veces. Pero esas cosas buenas, si nos alejan de Dios, ya se convierten en malas. ¿Sí me está siguiendo? Un trabajo que te aleja de Dios, ya no, créeme, no es de Dios. Entonces, ahí entra la fe. Amén. Por eso en Hebreos habla de la fe. O sea, estos cuates murieron, fueron matados, algunos fueron mártires. Y algunos ni siquiera alcanzaron a ver lo prometido. Es decir, muchos de ellos anhelaban ver al Mesías, pero no lo vieron. Y murieron antes de que Cristo naciera. Sin embargo, estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque entendieron que eran peregrinos. Tenían la vista en su patria celestial. Sabían que iban de paso nada más. Y que este asunto era una carrera temporal, pero había que terminarla hasta el fin. Y que Dios, hermanos, si nosotros hemos de ser personas que a pesar de lo que venga, porque va a venir algo que te va a tratar de estorbar, créeme, hermano. Se los he dicho y se los vuelvo a repetir, alguien te va a ofender en esta iglesia. Voltea a su alrededor, mire qué buena gente somos todos. Me quiero incluir ahí también. Pero alguien de este cuarto un día te va a ofender. Alguien que amas, alguien que aprecias, un día te va a ofender. Yo, un día te voy a ofender. ¿Sí entiendes eso? Es que no lo entendemos, lo decimos, sí, pastor, no, pero no lo entendemos. Porque cuando llega eso, nos estorba. Mucha gente no está el día de hoy porque alguien lo ofendió, a pesar de que ya les advertimos de que alguien nos iba a ofender. ¿Sí me está siguiendo? Porque es una realidad, hermanos. Cristo dijo, todos ofendemos muchas veces. Todos. Ahí lo va a ofender usted, así como usted va a ofender a alguien. Y creemos, a veces a veces uno habla cosas y hay cosas que se pueden tomar fuera de contexto, ¿verdad que sí? O malentendidos, etcétera. Y a veces tratamos de hacer el día domingo, hablando de los bebés, ¿no? El día domingo estábamos comiendo y la hermana Cristina tenía a Milán, le estaba dando, entonces me volteó la hermana y me dijo, no me acuerdo qué era, pero era una comida, y dijo, ¿le puedo dar esto? Y le dije, sírvanse. Y después Milán me volteó a ver y yo dije, me está viendo como diciendo, no digas que no. Y le dije así nomás abierto, después pensé, dije, ay, hermano, no vaya a creer que le dije a ella, que ella me estaba viendo como que no dijera que no, cuando yo me refería al bebé. Obviamente la hermana entendió eso, ¿no? Pero no nomás quise rectificar o verificar que ella haya entendido que así fue, porque no quería ningún malentendido. ¿Sí me está siguiendo? Pero así como eso pueden pasar malos entendidos, ¿sí o no?
Ay, no me saludó el pastor. Ay, no me saludó la hermana. Ay, la hermana dijo esto, me la tiró a mí. Hermanos, nuestra carne es astuta, es increíble. ¿Qué te va a estorbar? Es la pregunta esta noche. ¿Qué te va a estorbar? ¿Un malentendido, una ofensa? En el mismo pasaje en Gálatas, no vamos a ir, ya se nos fue el tiempo. Pero se acuerda que Cristo dijo ahí, la ley se concluye en esa sola frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pónganse a pensar en esto, hermanos, con las ofensas y los malos entendidos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gusta a ti que te amen? ¿Sabe cómo me gusta a mí? A mí me gusta que me tengan paciencia. A mí me gusta que me perdonen. A mí me gusta que a veces que me expliquen bien. ¿Sí me estás siguiendo? Y el Señor dice, ama a tu prójimo como tú te quieres, como tú te gustaría que a ti te amaran. So, si a mí me gusta que me perdonen, entonces yo voy a perdonar. ¿Sí me estás siguiendo? Si a mí me gusta que me tengan paciencia, yo voy a tener paciencia. ¿Qué te va a desviar? Un buen trabajo. Si todo viene de Dios, ¿no crees que Dios te puede dar algo mejor? ¿No crees que Dios te va a cuidar? De lo recibido de tu mano te damos, dijo David. David entendía, hermanos, de quién venía todo. Y cuando tú entiendes, voy de paso nada más. Y mi Dios, mi patria, mi Dios, mi rey, el que es dueño de esta ciudad a la cual yo voy un día, tengo que entender que esta vida, lo que me pasa en esta vida es temporal nada más. Van a venir tribulaciones, van a venir situaciones nuevas, van a venir enfermedades, van a venir pérdidas. Pero yo voy de paso nada más y tengo que seguir adelante. Y mientras viva en esta vida puede ver que algo bueno venga, pero si eso bueno me va a desviar, tengo que recordar, mi Padre es dueño de todo. Así que no, gracias. Él me va a cuidar. Está conmigo. No, ¿qué te va a desviar? ¿Qué te va a estorbar? Gloria a Dios que estamos aquí el día de hoy. Gloria a Dios por este grupo. Gloria a Dios por cada familia aquí representada. Pero no porque estamos aquí hoy, y me incluyo yo en esto. No porque estamos aquí el día de hoy, nos garantiza el día de mañana. Pero es necesario que decidamos y nos comprometamos y decir, Señor, yo anhelo terminar mi carrera. So, dame la madurez necesaria para amar a mis hermanos como yo me quiero amar. Y cuando me ofendan, porque me van a ofender, está listo a perdonar, está listo a tener paciencia, está listo a amar. Cuando venga la tribulación, ayúdame a recordar que voy de paso nada más y tengo una patria a la cual un día llegaré. Y toda tribulación, como dice la palabra de Dios, toda la tribulación temporal, momentánea, no se compara a la gloria venidera. Y cuando venga la tentación de algo que es bueno y no necesariamente es malo, pero me apartaría de tus caminos, ayúdame a recordar, Señor, que todo viene de ti. Y que este trabajo, esta bendición aparente, porque a veces parecen bendiciones también, y no son bendiciones. Todo el mismo diablo que nos quiere desviar. Me dieron este carro, pastor, mire, me aprobaron el crédito. Nada más que voy a tener que meter, en vez de meter mis 40 horas, ahora tengo que meter como 60 horas para pagarlo. Pero mire qué bendición, pastor. Y esas 60 horas ya ni convives con tu familia, ya ni vienes a la iglesia. Ah, pero con carro nuevo. ¿Sí me estás siguiendo? ¿No crees que Dios puede proveer un vehículo para ti? Claro que Él puede. A veces hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que confiar. Amén. Amén. Porque si no, eso que es bueno puede usar para algo malo y desviarnos del camino de Dios. Amén. ¿Qué te va a estorbar? Ojalá que decidiéramos, hermanos, decir, Señor, no me jacto de ser una persona, porque tenemos que tener cuidado con el orgullo, amén. Lo podemos decir, es fácil, no, pastor, yo hasta que me muera aquí me voy a morir en la iglesia. Creo que fue Pedro el que le dijo a Cristo, aunque me muera, Señor, voy contigo hasta el fin. Y Cristo lo volteó y le dijo, Pedro, no va a cantar el gallo 3 veces. Me vas a negar. Estás hablando de morir. No me vas a poder ni siquiera admitir que estuviste conmigo. Dios nos conoce, hermanos. Pero ¿sabe qué? Así como Pedro falló esa vez, se levantó una vez más.
y siguió adelante. Y eventualmente, escuchen lo que voy a decir, murió por Cristo. Vamos a fallar, ¿no? Y es otra cosa también que el diablo usa, ya me fue el tiempo para... Es que hay tantas... No, es que el diablo es bien astuto. Porque el diablo también usa nuestros propios errores para desviarnos de las cosas de Dios. Mira, ¿te atreviste a presentarte en la iglesia? Después de lo que hiciste el martes, ¿con qué cara te presentas? ¿Estás cantando el himno? ¿Cómo estás cantando? ¿Con qué cara cantas? El diablo es astuto. Mucha gente ha dejado de ir a la iglesia y cuando uno lo visita, ¿qué pasó? Es que ando mal, pastor. Y lejos de Dios te vas a arreglar, ¿no? O sea, si tu carro anda mal, llévalo, no sé, guárdalo ahí, no lo lleves al mecánico. ¿A dónde lo llevas? Al mecánico, ¿no? Para que lo arregle. Si una persona, tu vida andas mal, andas batallando con pecado, ¿a dónde vas a venir? Al mecánico, aquí vente. Aquí por la gracia de Dios, predicación y con amor y paciencia te vamos a ayudar a rectificar. Si está conmigo. Pero el diablo es bien astuto. Y cualquier cosa él usa para desviarnos. ¿Qué te va a estorbar? ¿Qué te va a estorbar? Que Dios nos ayude, hermanos, a decidir y comprometernos día a día. Y vivimos día a día. Y cuando menos lo pensemos, los años van a pasar. Y de repente vamos a estar ya una edad mayor. Estaba viendo el funeral, pasamos al funeral, tenía unas fotos del hermano. Ya estaba, yo lo conocí ya grande, y pues hace años atrás, y ahorita ya mucho más grande, ya tenía casi 90 años. Y luego es increíble cuando conoces a alguien que ya está mayor y de repente ves fotos cuando era jóvenes. Dices, man, eso es lo que me espera, ¿no? Porque es la realidad. Yo estaba viendo la foto y dije, híjole, ¿cómo iría a lucir yo cuando esté de esa edad? Irreconocible. El hermano que murió era del Air Force. Y tiene fotos cuando estaba en el Air Force, bien esbelto, bien fortachón, con su chaleco y su chamarra de piloto, y nada que ver con él, que estaba ahí. La vida pasa, hermanos. Amén. Cuando menos lo pensamos, los años se van. No lo desperdiciemos. Las cosas de Dios valen la pena. Hay gozo en servir al Señor. Hay gozo en estar en la presencia de Dios. Y el diablo lo sabe. Por eso nos quiere apartar de aquí. Porque su fin es destruir. No importa cómo. Puede ser con un buen trabajo, con una bendición, aparente bendición, una ofensa, una tribulación. Sea lo que sea, él va a tratar constantemente de decir, mira, no te conviene, mejor salte, olvídate, te va a ir mal, mira a mí, no, vamos, sigamos adelante. Porque esta vida un día tendrá su fin. Y estaremos en lo menos que pensamos en la patria celestial. Amén. Vamos a orar, por favor. Dios Padre Celestial, y gracias te damos por tu palabra, Señor, lo que hemos escuchado esta tarde, Señor, noche. Vamos que tú sigas obrando en cada corazón, cada hermano y hermana, Señor, aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a entender que vendrán cosas en la vida que nos tratarán de estorbar. Gloria a Dios, ahorita estamos aquí los que estamos, y por tu pura gracia y misericordia, mi Dios. Pero no garantiza que mañana aquí estemos. Ayúdanos, Señor, a correr, seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante. Pero necesitamos de tu ayuda. Recordar constantemente que vamos de paso, somos peregrinos. Constantemente que cuando vengamos las tentaciones de Satanás y la carne sea tentada a las cosas de este mundo, recordar que tú eres dueño de todo y que tú nos vas a cuidar. Cuando alguien nos ofenda, vengan a través de alguna persona que nos venga al desánimo, recordar que somos seres humanos, que todos ofendemos muchas veces y somos llamados a amar como a nosotros mismos nos gustaría que nos amaran. Oh mi Dios, ayúdanos. Cuando el diablo viene para recordarnos nuestras faltas y errores, recordar que en tu gracia hemos sido perdonados y que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El piano empieza a tocar, hermanos, y la pregunta simplemente es, ¿qué le va a estorbar a usted? ¿Qué le va a estorbar? ¿Por qué no decidimos decir, Señor, ayúdame a terminar esta carrera? Señor, ayúdame a ser no un ejemplo, una ilustración de alguien que un día estuvo y no está hoy.
Pero ayúdame a ser aquella persona que pueda un día terminar, si tú no vienes pronto, poder estar, Señor, en ese féretro, ya sea en esta iglesia o en un lugar, y decir: este hermano terminó su carrera hasta el final. Amó a su Salvador, siguió adelante, hubieron pruebas, tribulaciones, ofensas, tentaciones, pero siguió adelante. Ese es el propósito, esa es la vida cristiana. Y que Dios nos ayude, hermanos, que mucho lo necesitamos. Dios, Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Rogamos en tu misericordia que nos ayude, Señor, ahora a meditar en lo que hemos escuchado, Señor, para poder seguir adelante y concluir esta vida cristiana, Señor. No decir: bueno, pues yo fui cristiano por 5 años, 2 años, 3 años. Pero poder decir: Señor, aquí estoy, en tu presencia, terminé mi carrera. Tu gracia, Señor, está con cada familia aquí representada, cada hogar, cada joven, niños, adultos. Nos ponemos en tus manos. Rogamos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a echarle ganas. Vamos adelante. Amén. Llévese flyers, invite a alguien a la iglesia y meditemos en lo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Meditemos en todo esto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para orar y quedar despedidos. Cuídese y déjenme decirles, estaba recordando esto que no mencioné. El domingo tendremos, no en la mañana, pero estará aquí con nosotros, yo creo que en el servicio de la tarde. Viene un pastor de México, de Guadalajara, va a estar aquí, está en el área, está visitando. ¿Se acuerdan del hermano Uciel? Un jovencito que vino a tocar la guitarra, y vino su prima y cantó. Bueno, igual cuando lo vean se van a recordar. No sé cómo se llama su papá, pero va a estar aquí su papá de él es pastor allá en México, Guadalajara. Y les digo esto para que oren por el servicio, oren por él, para que llegue con bien y esté aquí con nosotros, sea de bendición, y para que nos preparemos. Amén. Acuérdense que siempre que tenemos un siervo de Dios queremos serle de bendición. Entonces, nomás para que sepa y venga preparado para una ofrendita de amor y eso. Y oren por esta situación, hermanos. Él no me dijo, él no me lo dijo, me lo dijo a alguien más. Ha tenido un año difícil. En México, como aquí, cerraron las iglesias, la gente no ha ido. Es diferente el ingreso, su esposa se enfermó del COVID, fueron gastos médicos, y sé que el hermano, el pastor, está económicamente, ¿verdad?, en una situación donde Dios está cuidando de él, pero sería una bendición poder nosotros saber ser de bendición. Amén. Entonces, nomás le digo eso, véngase listo con lo que Dios ponga en su corazón, lo que usted pueda, y el domingo tendremos entonces al pastor y queremos también serle de bendición a través de una ofrenda de amor. Amén. Pues al nos vamos a orar para quedar despedidos. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana, domingo 12:30 y 4:30 para, 12:30 después del servicio de la taquiza. No habrá escuela dominical, recuerden, no hay escuela dominical, entonces iremos directo al servicio de predicación. Amén. Por favor, recuerde esto. Vamos a orar, por favor. Mi Dios bendito, gracias te damos por tu bendita palabra. Pedimos que nos lleves con bien ahora a casa. Dice el resto de la semana cada familia aquí presentada. Y nos ponemos en tus preciosas manos. Gracias por este hermoso grupo, esta hermosa iglesia. Sigue obrando y trabajando, dándonos la madurez necesaria que necesitamos, Señor, para seguir adelante en tus caminos. Cuida a los enfermos, sánalos, Señor, para que el domingo todos podamos estar en nuestros lugares. Y todo esto, Señor, te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.